Muy buenas tardes, bienvenidos a Biología sin Fronteras, en su edición correspondiente al 13 de agosto del año 2022. Biología sin Fronteras es un programa virtual impulsado por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Pedro del Gallo, en una particular decisión del señor decano de la Facultad, Magíster Jorge Chanamé Céspedes, quien siempre está apoyando este programa, y porque es un programa de difusión de la ciencia, la cultura en este departamento y puede decirse a nivel mundial. Insisto siempre en invitar a todos los que quieran participar, estudiantes, egresados, biólogos, posgraduados de otras facultades y de otras universidades, pueden enviar su propuesta y lo programamos para que expongan, ¿no? Hemos tenido una programación que se ha postergado, lamentablemente no hemos podido consolidar con el ponente y ya creo que vamos a dejarla esa propuesta, ¿no? Bueno, el tema que hoy día voy a abordar es un tema que es la continuación, el complemento de lo que he venido hablando sobre la proteína NERV. La diferencia es que NERV es un factor decisivo para la expresión de muchas enzimas implicadas en la respuesta o en la defensa antioxidante de la célula cuando ésta es agredida por una serie de elementos que forman radicales libres, ¿no? Entonces, NERV en realidad es una proteína dentro de un complejo. Pero glutatión resulta una molécula muy interesante. Muy interesante, ¿por qué? Porque no está codificada, no está en el genoma, pero sin embargo resulta trascendente por su papel en la célula, ¿no? Porque también es un poderosísimo antioxidante que defiende a la célula de su primer accidente o por decir así, eh, que, que puede ocurrir en su trayectoria, que es la formación de abundante superóxido y hidróxidos. Entonces, como yo les comenté, y no es malo, voy a insistir en ello, les comenté que el hombre, hay etapas en la historia de la humanidad en la que han habido cambios profundos, ¿no? Cambios muy profundos. Por ejemplo, uno de ellos, solamente para citar, es el paso del Paleolítico, y mucho que se especula sobre cuál fue la forma en que vivió, toda la forma en que el hombre habitaba en la Tierra realmente, ¿no? Después de la invasión a Europa, y luego de Europa para Norteamérica y para América, entonces se trastocaron muchos hábitos de cultura, de alimentación, de nutrición, para mejor hablar, ¿no? Y entonces eso generó que se alterara toda la fisiología, o más que alterarse, yo diría, se priorizaron ciertas rutas fisiológicas que ocasionaron indudablemente todo un desbalance y una alteración de la homeostasis de la célula, ¿no? Que es lo que realmente en lo que participa el glutatión, ¿no? Ese es el punto central de la charla de esta tarde, ¿no? El glutatión es un tripéptido. Entonces, no está codificado, no está en el genoma, pero lo que sí está codificado en el genoma son las enzimas que forman el glutatión y que tiene mucha importancia en la vida, ¿no? Entonces yo les comentaba que, a propósito de que justamente en Norteamérica son conscientes de que ocurre, ¿no?, toda una alteración en la salud, y surge el famoso estudio Framingham, que lleva al descubrimiento de que los norteamericanos tenían muchos problemas cardiovasculares por el exceso de consumo de comida, principalmente grasas procedentes de comidas rápidas o mal procuradas, ¿no? Entonces surge ya en la década del 40, 50, una preocupación por la dieta. Y la dieta es prioritaria hasta finales del 60, en que se consolidan grupos mundiales, grupos apoyados por organismos internacionales, que la dieta es clave y decisiva para la salud
para el bienestar, para la felicidad del hombre. Se consolidan las carreras de nutricionistas, etcétera, etcétera. Entonces, la dieta ocupa un papel preponderante, pero sin embargo siguen emergiendo problemas de salud, siguen apareciendo problemas muy serios en la salud del ser humano. Y yo quiero sintetizarlo simplemente en esa palabra, problema de salud, pero en realidad es un complejo de cosas que ocurren, ¿no? Y entonces aparece el interés por las vitaminas, y entonces hay una preocupación porque hay déficit de proteínas, perdón, de vitaminas, déficit de minerales, y entonces hay una corriente que aparece, las boticas son inundadas por compuestos o fármacos o suplementos que se venden como suplementos de vitaminas y en realidad son megadosis de vitaminas. Entonces, termina prácticamente hasta casi mediados empezando, iniciando el 2000, que surge fuerte esta corriente de megavitaminosis, principalmente el complejo B, ¿no? Luego surge en forma específica la vitamina D, el rol de la vitamina E, aparece el interés por la melatonina, y resulta que el hombre se encuentra con que una molécula clave en este problema es el glutatión. El glutatión ha ocupado gran cantidad, ¿no?, de estudiar, ¿no? ¿Por qué es que se producen tantos radicales libres y por qué se produce tanto cáncer, tanto problemas de enfermedades neurodegenerativas que ocupan buen espacio, ¿no? Y entonces el glutatión casi hasta los mediados de los 2010, incluso hasta yo diría hasta hoy día es vigente el interés por el glutatión, pero ya no el interés por investigar lo que el glutatión participa, ¿no?, sino realmente en cómo revertir en personas que son aquejadas por ciertos cánceres o por ciertas enfermedades neurodegenerativas, cómo el incremento del glutatión puede ayudar a revertir estos cuadros tan dramáticos para el ser humano, ¿no? Entonces, es ahí donde el glutatión tiene trascendencia. Por eso que titulé la charla de la molécula al nutriente, porque la molécula y el nutriente, en el caso del glutatión, es lo mismo, como vamos a descubrir más adelante cuando ya avancemos en la charla, ¿no? El glutatión es esta molécula que están viendo ahí, es ese tripéptido. Es un tripéptido. Es un tripéptido formado por glutamil, cisteinil, glicina. Pero esta unión del glutámico a la cisteína no es la unión convencional que conocemos, ¿no? Esto justamente el glutámico, el radical glutámico, que es el que se une a la cisteína, ¿no? El que están ustedes viendo en la forma A, esta es una representación tomada del trabajo de los profesores Martínez, Torres y Juárez, ¿no?, en su trabajo del glutato y su asociación con las enfermedades neurodegenerativas, la esquizofrenia, el envejecimiento y la isquemia cerebral, publicada en el 2011. Este es el glutatión, que es conocido como glutatión reducido, ¿no?, por el papel de la cisteína, ¿no?, el tiol de la cisteína, y este es el glutatión oxidado. Este glutatión, como les decía, tiene tremenda importancia por lo que aparece aquí, que para algunos lo recordarán inmediatamente, es tomado del libro de bioquímica de los discípulos Nelson y Cox del profesor Alberto Leninger, ¿no?, más conocido como libro de Leninger, pero en realidad es trabajo de los discípulos de quienes fueron discípulos del doctor Leninger, los profesores Nelson y Cox. Esta es una gráfica que ilustra el transporte de electrones en la cadena respiratoria, los complejos respiratorios en las crestas mitocondriales, donde los productos de reducción, NAD, FAT, que se producen en el ciclo de Krebs, van a ser transportados por la cadena mitocondrial y recibiendo, disculpen un ratito, parece que alguien está queriendo entrar a la charla.
y hay que... ok. Disculpen, pero sí, era un... Entonces, ustedes saben que en el ciclo de Krebs se forma NAD reducido y FAT reducido. Este NAD y este FAT reducido, conocido como poder reductor, es el que va a la mitocondria, ¿no? Y en la mitocondria son transportados hasta su encuentro final con el oxígeno acá. Aquí se unen con el oxígeno. Y en lo que en la mayoría de libros está descrito como que se forma agua, en realidad, al final del transporte de electrones, lo que se forma es un superóxido de oxígeno. Y este superóxido después genera lo que es el peróxido de hidrógeno, que después va a ser convertido y neutralizado para formar agua. Esto es la parte, por así decir, más hermosa, más bella de la evolución molecular, en que la adaptación de la mitocondria terminó generando esta maquinaria, esta central energética es que se da en la mitocondria. Pero esta central, como ustedes comprenderán, tiene como principios, en realidad, con qué velocidad funciona esta maquinaria si ingresan solamente 100 NAD. Entonces, si son 100 NAD los que ingresan, la velocidad, un ratito, por favor. Si son 100 NAD, la velocidad con que ingresa y que se procesan esos 100 NAD acá, ustedes dirán, es muy rápido. Ahora imagínense si pasan 1000 NAD, ahora 10.000 NAD, 100.000 NAD que pasan en un minuto a través de toda esta cadena respiratoria. Entonces, la tasa en que esta maquinaria funciona, dependiendo de lo que ingresa, es lo que justamente ha devenido hoy día en lo que se conoce como estrés oxidativo. El estrés oxidativo no es otra cosa que la malnutrición, la mala alimentación, a la que se acompañan nuestros hábitos de vida, nuestro estilo de vida, ¿no? Vivimos en un mundo estresante, no solamente en la parte psíquica, emotiva, que nos lleva al día a día en nuestra vida, sino también en ese estrés que vivimos por trabajo, o sencillamente por compartir la vida, va acompañada la maquinaria que tenemos en nuestro organismo, en nuestras células. Entonces, muchas veces no somos conscientes de que nuestra maquinaria, nuestra mitocondria, está procesando millones de NAD en un tiempo en el cual esto, indudablemente, en cualquier momento se descarrila. Y al descarrilarse, ¿no? Al descarrilarse, que es lo que se sospecha sucede aquí, ¿no? Seguimos con el mismo, ¿no? Sucede, es lo mismo. Ya no llega hasta acá, sino a partir del mismo complejo 1, esta ruta se desbarranca, ¿no? Y el oxígeno recibe con anticipación los electrones y se forma el superóxido. Y por acción de la superóxido dismutasa se va a formar peróxido de hidrógeno, que luego forma agua por la participación de esta enzima, la glutatión peroxidasa. Aquí viene el rol del papel del glutatión ya. Aquí ya aparece cuán importante es el glutatión. Pero no solamente se forma este peróxido de superóxido, ¿no? De oxígeno, como lo estamos viendo acá, sino que, como les indicaba, ya no son 100, ni 1000, ni 10.000, sino son millones de electrones que corren en esas pistas fabulosas de la cadena mitocondrial, de la cadena respiratoria. Y esto ocasiona daño a la conitasa, que, como ustedes saben, es una proteína férrica. Esta proteína es dañada, el fierro se libera y este oxígeno en esas condiciones está para que ocurra la reacción de Fenton, que produce estos radicales hidroxilos que son mucho más agresivos que este superóxido. Entonces, cuando esto aparece en la mitocondria, en la célula, literalmente va a haber un daño, pero un daño de magnitud irremediable. Eso es lo que está ocurriendo desde que hablamos o cuando queremos entender por un estrés oxidativo.
Estrés oxidativo significa la presencia no tolerada de superóxido y mucho más de hidroxilos que terminan dañando la membrana mitocondrial y la membrana celular. Entonces, la célula, cuando se forma este peróxido a baja tasa, a una tasa, por decir, moderada, controlable, es neutralizada por el glutatión, por el sistema glutatión. La glutatión peroxidasa que neutraliza al peróxido para formar agua y glutatión oxidado. Este glutatión oxidado nuevamente regenera el glutatión reducido por participación de la glutatión reductasa que proporciona los protones a partir del NAD fosforilado reducido. Este glutatión, como ustedes están viendo, participa no solamente en esta vía, sino en otras en las que se protege, tiene un efecto protector, ¿no? Y aquí está lo que les estaba indicando, el estrés oxidativo. ¿Qué hace el estrés oxidativo? Inactiva enzimas que van a reducir o a reordenar la ruta del glutatión. O sea, eso lo altera, ¿no? Ese es el punto clave que quería decirles. Entonces, este glutatión que lo ven que participa como un guerrero defensor de la mitocondria y de la célula, ¿cómo es que se origina? ¿Cómo es que se sintetiza, no? No es un tripéptido que sale del genoma, no. Él es sintetizado por esta enzima, ¿no? La glutatión, esta ligasa que une al glutámico con la cisteína, con gasto de ATP en presencia de magnesio. Esta es una enzima, una glutatión, una ligasa, que tiene un componente catalítico y un componente modulador, ¿no? Cuando los dos están juntos, ahí es donde actúa, ¿no?, de forma para unir el glutámico, gamma glutámico con la cisteína y formar el gamma cisteína. ¿No? Luego, la glutatión sintasa, esta es la glutatión sintasa, la GS, la glutatión sintasa. La glutatión sintasa, también con gasto de ATP, incorpora una glicina, ¿no? Y ya tenemos formado aquí el glutatión. El glutatión va aquí ya a actuar sobre esta ligasa como un inhibidor de la enzima para que no se forme más glutatión. O sea, hay un feedback, un feedback retroalimentador, ¿no? Para que ya no se forme más glutatión. Bueno, eso es para que ustedes se recuerden que el glutatión no es una molécula ni siquiera de 10 aminoácidos, como las hormonas, la vasopresina, la oxitocina, ¿no? Apenas son 3 aminoácidos. Pero este paquete de 3 aminoácidos juega un papel clave en nuestra vida, ¿no? Aquí yo les mostraba antes de lo que está ocurriendo aquí dentro de la mitocondria. O sea, este glutatión ya los autores lo han colocado aquí en la gráfica como que está dentro de la mitocondria. Pero todo esto es como por decir así, eventos que se dan en el que el glutatión que se forma en el citosol tiene que ingresar a la mitocondria. Aquí tenemos que este es el glutatión que ya está dentro de la mitocondria y lo vemos cuál es el rol que juega para proteger a toda la maquinaria celular de los oxidantes, ¿no? O los radicales libres. Entonces aquí vemos cómo se sintetiza. Y en esta, ¿cómo es que ingresa? Aquí tenemos la mitocondria, ¿no? Esta es la mitocondria, ¿no? Y aquí tenemos, aquí va a haber un intercambio de glutatión que va a entrar por la salida de fosfatos, ¿no? Y aquí también los glutatión que va a ingresar por la salida de ácidos orgánicos, ¿no? Y aquí estos son transportadores, también transportadores. Entonces, entra el glutatión, que es el que va a jugar el papel que estamos viendo allí, aquí. Este es el que está ingresando. En este caso, estas son gráficas tomadas del trabajo de homeostasis del glutatión, publicado por los autores del Soin Vulcano,
Sorasi y Tapia, ¿no? Publicado en el año 2013, que es como les estaba yo conversando, son hasta donde, mi parecer, es la influencia o la prevalencia del estudio de glutatio, ¿no? Y ahí tenemos un poco más ya amplificado lo que es la síntesis, que está acá una parte, que es una parte, ¿no? De la glutámico cisteína ligasa, el que liga gamma glutámico con cisteína, y luego se le liga una glicina por la glutatio sintasa, ¿no? Esta es una parte, ¿no? En realidad, este es el complejo de reacciones que estamos viendo. Lo que acabamos de ver es este tramo, ¿no? Y esta gráfica es para ilustrar la forma como se recicla y que cómo se sintetiza, se recicla el glutámico. O sea, es decir, el glutámico es como una herramienta que está constantemente usada por la célula y que va a servir, ¿no? De mucho. Y que a pesar, ¿no? Yo quiero enfatizar eso, que a pesar de que tiene múltiples formas para llegar aquí, ¿no? Que están viendo, todo esto todos coinciden para que se forme el glutatión, y este es el glutatión que va a ir a ejercer un rol protector, ¿no? Son varias rutas. Y aquí tenemos ya otra forma del gráfico que les he mostrado un poco tal vez amplificado. No sé si se ubican rápidamente. Voy a recordarles. Estamos aquí. Esta porción de lo que aquí les mostré es la versión que está mostrada en el trabajo de los profesores Vulcano, Tapia y Sorasi, ¿no? Aquí. Entonces, en la mitocondria, ¿qué es lo que se ha formado? Peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno que va a desdoblarse por acción de la glutatión peroxidasa en agua y oxígeno, que es el que se libera, ¿no? Y este peróxido, aquí está, es neutralizado por la glutatión peroxidasa, ¿no? Y esta glutatión peroxidasa que va a formar el glutatión oxidado y el ciclo, ¿no? Que les decía del NAD fosforilado. O sea, el NAD fosforilado, que principalmente se proviene de la ruta de las pentosas, es el NAD que restablece al glutatión, ¿no? Entonces, aquí hay una ruta para exportar el glutatión, ¿no? Y esta es la otra ruta en la cual el glutatión se va a transferir para sacarlo de la mitocondria, ¿no? Bueno, es una forma, un poco una versión ampliada de lo que está mostrado ahí en la primera gráfica. Y aquí tenemos otra más. En el fondo es lo mismo, ¿no? Lo que les he querido dar es una idea de lo que está acá, el trabajo clásico, básico, mostrado por los discípulos del profesor Leninger, o literalmente lo que dejó el profesor Leninger, ¿no? De que, nuevamente insisto, ¿no? Esta forma acelerada, descontrolada, en la que concurren los electrones aquí a esta cadena, ocasiona una salida repentina de electrones que prematuramente se unen al oxígeno para formar peróxido o superóxido de oxígeno, perdón, y este superóxido ya es altamente dañino para la mitocondria, para la célula. Y que cuando este superóxido de oxígeno ha dañado buena porción de la conitasa, se libera fierro suficiente para generar la reacción de Fenton que termina produciendo el radical hidroxilo, que es mucho más, ¿no? Muchísimo más agresivo que este. Entonces acá tenemos otra versión que les he mostrado, ¿no? Del mismo acontecimiento, y aquí una versión, yo diría, integrada. Este es un trabajo de profesores mexicanos, trabajo de Martínez, Torres y Juárez, el glutatión y su asociación con las enfermedades neurodegenerativas. Los que empiezan a familiarizarse, en primer lugar, con este hermoso, apasionante ítem, que es estudiar el glutatión, como lo hizo el profesor Guzmán. No le he presentado nada del profesor Guzmán, pero el profesor Guzmán es considerado como el padre del glutatión, porque él es el que volcó el interés a lo que les he estado contando, ¿no?
a focalizar que hay que reforzar en nuestra dieta, en nuestros hábitos. En otras palabras, hay que ver la forma de cómo producir glutatión, de que nuestro organismo produzca mejor glutatión para que nos podamos defender del estrés oxidativo. Pero ahí viene una parte enigmática, ¿no? Glutatión no está codificado por el genoma. Lo que hay que reforzar es la síntesis, la génesis del glutatión. Y la génesis nos lleva a esto. Irremediablemente nos lleva a esto, ¿no? El glutámico, ¿no? Por acción de esta enzima, la gamma-glutamil cisteinil sintetasa, que es la que ya les mostré antes, con gasto de ATP va a formar gamma-glutamil cisteína. Este se incorpora una glicina por acción de la glutatión sintetasa para formar glutatión. Aquí ya tenemos glutatión. Aquí hay una posa que forma glutatión. Y este es el glutatión que va a ser oxidado por la glutatión peroxidasa. Aquí tenemos lo que llamamos la superóxido dismutasa, que es la que formaba el peróxido de hidrógeno. Y aquí la subglutatión reductasa con formación de NAD-fosforilado. Este glutatión va a salir, va a ser exportado hacia fuera de la célula. Y parte va a ser llevado a la mitocondria por la ruta que le sigue, ¿no? Y ya tenemos el glutatión formado, y aquí tiene la mitocondria, y les mostré antes la ruta que sigue para entrar a la mitocondria. Intercambio de fosfatos, intercambio de ácidos orgánicos. Entonces tenemos aquí a la mitocondria, y también parte que regresa al núcleo para proteger al núcleo, ¿no? Aquí. La gamma-glutamil transpeptidasa es una enzima clave en la defensa del hepatocito, que justamente es usado en la clínica para tener una idea del cierto modo del estado de intoxicación del hígado, ¿no? Se dice, o sea, se establece, ¿no?, que la relación glutatión reducido, glutatión oxidado, este es el glutatión oxidado, este glutatión reducido, la relación glutatión oxidado, glutatión reducido es 1 a 10. Y si eso varía, está indicando ya alteraciones que lindan con lo patológico. Y eso es lo primero que se aprende en una práctica con manejo de mitocondria, ¿no? Determinar la relación glutatión oxidado, glutatión reducido. Eso nos va a permitir ver cuál es el estado por así, de un hepatocito, de un cerebro, de una célula muscular cardíaca, para indicar si está homeostática o no está homeostática. Entonces, se imaginan ustedes la complejidad que aperturó, ¿no?, estos estudios, y que la próxima semana, si no tenemos programado otras charlas pero si nos alcanza el tiempo, la próxima semana podríamos estar conversando sobre el glutatión asociado a enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer, ¿no? Y para que vean la importancia. Ahora, se ha dicho, es obvio, ¿no? Inmediatamente ustedes extrapolan, ¿no?, de que una forma de obtener más glutatión, ¿no?, que fue lo mismo que se pensó para vitaminas, es proveer en la dieta más glutámico, más cisteína, más glicina. Entonces, ver una dieta que sea rica o que tenga una buena cantidad de glutámico, cisteína y glicina, que favorecería la formación de glutatión. Pero el core, ¿no?, el núcleo del interés está aquí, en esta ruta, ¿no? Podemos poner glutámico, cisteína, glicina en las mejores condiciones, e incluso en el tubo de ensayo, pero no siempre se va a formar el glutatión en la proporción que nosotros queremos. Y eso un estudiante con una bioquímica básica lo sabe perfectamente. ¿Por qué? Porque las enzimas trabajan en función de su Km. Y cada enzima tiene su propia, por así decir, su propia velocidad, su propio turnover, su propio recambio de enzimático.
O sea, no podemos infringirle a una molécula o una enzima en particular una velocidad que ella no tiene. Lo que podemos hacer es estudiar las condiciones en que ella mejor se desempeña. Pero para modificarla tendríamos que alterar la estructura genética, plantear una reestructuración de los aminoácidos de estas enzimas, aquí la gamma-glutamil sintetasa y de la glutatión sintetasa, para hacerla de que en vez de que produzcan glutatión, por decir, 10.000 moléculas de glutatión en un minuto, pasen a producir 1.000.000 de moléculas de glutatión en un minuto. Entonces, eso no sucede con la forma convencional. Ustedes conocen que en las rutas bioquímicas siempre se caracterizan por lo que se llama cuello de botella. O sea, siempre hay un cuello de botella. Nunca una ruta bioquímica está desbocada en amplitud. ¿Qué me refiero? A que en el paso 1 se produce 10, en el paso 2, 100, en el paso 3, 1.000, en el paso 4, 10 millones. Eso no ocurre así tan de fácil matemática en nuestra mente, ¿no? Eso hay que determinarlo, y justamente eso fue lo que hizo el profesor Gugman, que es el que ha proveído, ¿no?, a la humanidad de información concerniente que una dieta mejorada, y nuevamente ahí el problema, la luz, ¿no?, el foco de la atención en la dieta. Entonces, ¿qué se puede comer o qué se puede alimentar el ser humano? Y eso ya se han hecho estudios, ¿no? ¿Qué se puede consumir para subir el rendimiento de glutatión? Hay mucha promoción sobre el glutatión, pero es un absurdo decir voy a comprar 10 gramos de glutatión. Eso jamás se vende, ¿no? Es casi la misma. Quiero que entiendan la magnitud de la bioquímica y de la biología molecular que hay detrás de todo este asunto en lo que les voy a decir. Hay mucha gente que cree que comprando un suplemento para colágeno van a reparar el colágeno que han perdido en 10 años. Muchas veces se pierde el colágeno por cosas coyunturales, porque se vive en pobreza, y después de 10 o 12 años o 15 años de pobreza se come mejor. Y en los momentos en que se empieza a comer mejor y se tiene otro confort de vida, aparece la osteoporosis, aparece la pérdida de colágeno, los problemas de articulaciones. Y en ese momento se quiere comprar el fármaco ideal para reparar lo que hemos perdido, ¿no?, irremediablemente en 10, 15 años. Y no es así. Por eso que justamente hay un grupo de científicos belgas que estudiaron que lo que hay que enfocar es en el proceso de síntesis de colágeno y no en la o sea, se trata de proveer los ingredientes o los aminoácidos componentes de colágeno, creyendo que la estructura o la maquinaria para síntesis está bien conservada, sin darnos cuenta que lo que primero que se ha alterado es la maquinaria de síntesis de colágeno. Lo mismo ocurre con glutatión. O sea, el profesor Gugman ha publicado un libro, ¿no?, en el que incluso él llega a decir que las proteínas del suero no dañado, del suero de leche, es una fuente muy especial para síntesis de glutatión. Y eso es lo que en algunos momentos se ha tratado de tal vez comercializar, ¿no? Pero en realidad lo que hay que hacer es restablecer esta homeostasis en las enzimas. Y aquí está bien señalado, por eso que remarqué, porque todo lo que he hablado está resumido en esta gráfica, todo. Y si alguien tiene interés en mejorar la síntesis de glutatión, hay que enfocar en estas dos enzimas claves, ¿no?, las enzimas, la maquinaria para producir glutatión, y lógico, luego ya se puede pensar si es una dieta rica en carne, dieta en leche, dieta en soya, dieta en proteína de garbanzo, dieta en proteína de arveja, ¿no?, o lo que se propone, ¿no?, en ese suero que les he conversado. Entonces, quería terminar exhortando a lo mismo, ¿no? Este estudio del glutatión es muy interesante, ¿no? Y vamos a ver ya, lo repito, mi compromiso es que podemos trabajar la próxima semana, si es del interés de ustedes, podemos trabajar
ya orientar lo que les he hablado en forma general, ¿no? Y yo siempre me vuelvo a esta gráfica que fue la que despertó en mí mucho interés, esta, ¿no? Esta es la pista, ¿no? Este es como si fuera para los electrones y para quienes hablan de cadena respiratoria, los complejos 1, 2, 3, 4 de la cadena respiratoria, es como una pista fascinante de quien es apasionado, por decir, a la carrera de autos y quiere la mejor pista, mientras más larga, para correr, ¿no? Y correr velocidades espantosas que les permitan tener un registro fabuloso. Esa pista aquí es la de los electrones, ¿no? Y esta pista, mientras no se esté controlada, siempre va a suceder lo que ya se ha advertido acá hace buen tiempo, que se descarrilan los electrones y forman prematuramente superóxido de oxígeno. Y este superóxido es el que daña a la conitasa, enzima muy clave, o clave en la cadena respiratoria, en el ciclo de Krebs, que es la que proporciona el fierro, ¿no? Prácticamente se degenera la proteína y las condiciones están justo favorables para que ocurra la reacción de Fenton y termina produciendo hidroxilos. Este par superóxido hidroxilos es lo que daña la. ¿Qué es lo que hace que una mitocondria en un Parkinson termine haciendo el cuadro de dañar a la mitocondria? ¿Qué es lo que ocurre en esa pista, en el Alzheimer, en muchas enfermedades que se sospecha son producidas por un problema de estrés oxidativo, como está señalado acá? Aquí está señalado de forma general, ¿no? Para enfocar, para focalizar, ¿no? Y luego tener ideas, tal vez muchas veces que están, como por decir, son vecinas, ¿no? De la imaginación o tal vez de la ciencia ficción, pero sí no dejan de ser posibles, ¿no? Me refiero a que si hoy día la humanidad cuenta con una herramienta fabulosa como el CRISPR-Cas, me imagino, ¿no? Me imagino de que indudablemente al ritmo que vamos, hay una segunda etapa en la evolución del hombre y ya estamos entrando. Ya estamos entrando en la segunda etapa antes de que el planeta se destruya por contaminación, si seguimos contaminándolo. Antes que se destruya, lo que va a destruir la humanidad es el estrés oxidativo. Y no lo vas a destruir de afuera hacia adentro, sino va a explotar del interior de la base molecular de nuestra base, de nuestras células hacia afuera. Ese es el estrés oxidativo que lo mencionamos, que no lo dimensionamos, ni menos empezamos por ponernos en prevención para evitar de que si por el momento no se puede encontrar una cura para esto, por lo menos atenuarlo para que no, por decir, en una persona con Parkinson, una persona con Parkinson empezaba a los 70, 75, hasta 80 años, y se hablaba del temblor senil, la demencia senil, y todo se le atribuía a lo senil. Pero hoy día hay personas que están empezando a Parkinson a los 55, 60 años. Incluso hay reportes de 40 años. Entonces, no hay que descuidar, ¿no? Yo insisto de que antes que el planeta se destruya por contaminación o por el efecto climático, que no es obvio que va a ocurrir si seguimos contaminando el planeta, antes nos va a matar el estrés oxidativo. Antes el estrés oxidativo va a ocasionar buenos efectos sobre la vida. Bien, esto es lo que quería conversarles hoy, esta noche, ¿no? Y si hay alguna pregunta, alguna duda que podamos aclararla, estoy para conversar con ustedes. ¿Se me escuchó bien o hubo algún problema de sonido, de volumen? ¿Se escuchó toda la...? Sí, se escuchó fuerte y claro, profesor Pedro. Ok. Bueno, si no hay ninguna pregunta, les agradezco por haberme escuchado y, como repite, es un punto de interés muy, muy trascendente
En este programa de Biología Sin Fronteras hemos tocado dos puntos que son dos muy álgidos en todo el planeta que están estudiando, que es la proteína NERF, de la que hablé hace como 2 o 3 semanas atrás, y el glutatión, que la dejé porque habíamos programado para que un colega lo abordara, pero que es tal vez la primera, primera yo le llamo así molécula, porque propiamente no es un nutriente, ¿no? Se habla, ¿no?, de que la vitamina K, la vitamina D, la vitamina A, etcétera, que son nutrientes, ¿no? Pero no podemos consumir glutato. Eso no vamos a aumentar la dieta. Lo que tenemos que hacer es descubrir, conocer cómo están funcionando, a qué velocidad está funcionando, a qué velocidad nos está protegiendo el glutatión a cada uno de nosotros. Y ese es por eso llamé a la charla de la molécula al nutriente, porque se considera como si fuera un nutriente, pero en realidad no es un nutriente. Muy bien, entonces, muy buenas noches, gracias por su atención, gracias Jorge por el apoyo, y gracias a ustedes por escucharme, por haber tenido la paciencia de escucharme. Buenas noches. Buenas noches, profesor Pedro. Muchas gracias a usted también por ilustrarnos con su charla hoy día.